Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Management. Y aquí estamos puntuales nuevamente a nuestra cita semanal y para traeros, como bien sabéis, todas las novedades sobre Revenue Management, marketing hotelero, tecnología y, por supuesto, innovación. Y tal y como os prometía al final del último episodio de la semana pasada, recordad el marketing en notas, cómo mejorar nuestra visibilidad en esos verticales, os decía que teníamos preparado un programa muy especial y que no venía ni uno ni dos, sino tres invitados. Y es que hoy vamos a hablar de co-living, esta nueva forma de alojamiento que ha cogido bastante peso. Pues bueno, la verdad es que tiene mucha presencia, sobre todo a raíz de la COVID, aunque ya estaba antes. Y la verdad es que es un programa que, bueno, creemos que puede ayudaros a entender un poquito más este nuevo concepto de alojamiento y cómo pues está afectando a la oferta tradicional que teníamos en las ciudades. Pero antes de que se me olvide y antes, como siempre bien sabéis, de meternos en harina, dejadme recordaros que en Hotel Marketing School tenemos esta semana nuevo contenido del curso de Mar y Nieves sobre Excel para hoteleros, ese bonus de macros muy potente que os invito a que descubráis, a que practiquéis. La verdad es que es fenomenal. Pero también, si estáis buscando cómo tener relaciones hoteleras exitosas a nivel de contratación, a nivel de distribución, de marketing. Oye, quizás os queréis animar y hacer un podcast. Oye, pues también tenemos un curso para que podáis empezar a dar vuestros primeros pasos, vamos, pero de forma muy sencilla y que perdáis el miedo al directo. Así que todo esto ya lo sabéis en Hotel Marketing School, ya sabéis, el Netflix del profesional hotelero, así que no os lo perdáis. Y bueno, ahora sí, como todas las semanas, os doy nada, un minutito para que cojáis bloc de notas, lapicero bien afilado para los analógicos, aquellos que son, por supuesto, más tecnológicos, el dispositivo que más os guste, con o sin inteligencia artificial. Y si sois de los míos, de los que os gusta escucharlo en formato podcast mientras hacéis deporte, recordar que es muy importante. Primero calentar, luego atarse bien las zapatillas, seguridad ante todo, sintonizar muy bien vuestro smartphone, porque ya sabéis, esto va de rock and roll así. En lo que dure la intro, pues nos metemos en harina. Así que, dentro intro. Pues bueno, como ves, esto ha sido rápido y ya tenemos en el escenario a nuestros tres invitados que paso a presentaros de forma inmediata. En primer lugar, tenemos a nuestra querida Sole de Map Melon. Ahora contaremos qué es Map Melon. Sole, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. Tenemos también, pues bueno, a viejos conocidos de Dosis Semanal, en este caso a Gianfranco, que hoy, pues bueno, nos acompaña para hablaros también de Coliving y de lo que es Coimpact Coliving. ¿Qué tal, Gianfranco? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Muchísimas gracias, Gianfranco. Y por supuesto, pues bueno, uno de mis compañeros de viaje habituales en Dosis Semanales y que le encanta la parte de data y analítica y que también anda metido en harina con temas de Coliving, nuestro querido Carlos Ávila. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿qué tal? Hola Sole, hola Gianfranco, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a los tres. Y bueno, antes de pasar a la acción, antes de entrar, de coger el bisturí y hablar del mundo del coliving y su impacto en la oferta de alojamiento actual, como bien sabéis, tenemos a Jaime Chicheri regresando de Bansko y bueno, aprovechando pues ese viaje de vuelta, pasando por diferentes zonas de Centro Europa, camino de Suiza, Francia y creo que hasta llegar a Madrid. Y bueno, como todas las semanas, tiene a bien contarnos un poquito qué tal está yendo ese viaje de vuelta y también, bueno, proyectos, novedades, curiosidades que quiere compartir con nosotros. Así que, como siempre, vamos a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal estás, Jaime? Buenos días, equipo, aquí estoy en unas cataratas maravillosas, preciosas en Bosnia, que en cada esquina que te cruces, en cualquier lado en Bosnia, vas a encontrar una catarata como esta, porque ya nos hemos cruzado cientos y la verdad es que estamos disfrutando muchísimo, tanto o más como espero que disfrutéis en esta sesión donde tenemos a Sole y a Ramón, que les conocí en Bansko Nomad Fest, en ese eventazo de nómadas digitales donde vivimos un montón de cosas, ¿verdad? Sole y Ramón tienen una aplicación súper chula para colivings y en ese momento, cuando estuve hablando con ellos, fue una de las primeras
una de las primeras parejas o dos de las primeras personas que conocí, se me ocurrió hacer este directo. Tenemos a Carlos de Coliving, tenemos a Gianfranco que tiene Colivings, que además Sole y Gianfranco ya se conocían virtualmente, pero todavía no se conocían presencialmente. Y oye, pues los Colivings son empresas que ofrecen alojamiento, que también ofrecen otros servicios, con lo cual son susceptibles de Revenue Management, y eso es lo que espero que vayáis a investigar en esta sesión. Yo pues sigo viajando, ahora estaré por por aquí, me cuesta saber dónde estoy, tantos países que he cruzado en los últimos meses, pero por Bosnia, luego nos iremos por la zona de Italia, pasaremos por Suiza y a partir de ahí ya seguiremos hacia Francia y ya hacia España. Y nada, sigo a tope con la 5ª edición de Revenue Nomads. Poco a poco se va incorporando gente, todavía no hemos hecho lanzamiento oficial, lo haremos en septiembre aproximadamente, pero bueno, pues que sepáis que tenemos esa edición, que va a ser una edición muy especial, porque hace un año y pico que no hacemos edición, va a ser la 5ª, y espero veros por allí si queréis crecer, si queréis emprender, si queréis hacerlo en comunidad, con una comunidad solidaria, que ya tiene un montón de background y un montón de gente como Dani, como Carlos, como Gianfranco, que los tenemos por aquí. Y nada más, que tengáis una gran dosis. Un abrazo muy muy fuerte. Pues muchísimas gracias, Jaime. Pues nos alegra saber que el viaje te permite esas pausas y en esos paisajes encantadores. La verdad que la naturaleza es preciosa. Y bueno, por nuestra parte, pues nos metemos en harina, entramos a tope a fondo en el mundo de los co-living. Y bueno, para empezar un poco y para poder aterrizar esta idea, yo os lanzaría un poco el concepto de co-living y desde vuestra óptica, si veis en el co-living pues al final una evolución del coworking, que ya conocimos y que sigue existiendo, por supuesto. Y de alguna manera, si os parece, empezamos con Gianfranco. ¿Qué impacto ha tenido con la oferta de alojamiento que ya existía en las ciudades la aparición, bueno, de esta reinvención o del reaprovechamiento muchas veces de instalaciones que ya estaban destinadas a la parte de alojamiento y que ahora pues pueden vivir, pues bueno, una segunda juventud, pues aprovechando este nuevo formato para este tipo de, pues de buyer persona o de viajero o de nómada digital, entre otros muchos, que busca viajar a otras ciudades y hacerlo de una forma diferente? Bien, sí, para nosotros en CoImpact Co-Living fue justamente eso, una reconversión de modelo de negocio. Este mismo espacio, el Co-Living, en el cual estoy ahora justo transmitiendo, antes de la pandemia era un hostel, un albergue juvenil en Barcelona, en el centro de Barcelona. Durante la pandemia tuvo ahí una transformación en el medio, en el cual hicimos un proyecto social, y cuando tuvimos que repensar qué es lo que queríamos ser una vez que se abran las fronteras y pasemos todo ese momento, decidimos probar con este, para nosotros, nuevo modelo de negocio, el co-living, que creo yo que sirve a un segmento de viajeros que si bien no es nuevo, pero sí está en auge, en crecimiento segurísimo. A ver, Jaime con su vídeo nos muestra que él puede llegar a ser este segmento de viajeros y que creo que es un segmento que no está servido por los alojamientos turísticos tradicionales. Buscan algo diferente, algo que un hostel, que un bed and breakfast o que un apartamento privado normalmente no les da. Por lo tanto, creo que el co-living ha venido para servir a este segmento y también a raíz de este crecimiento en co-livings, que cada vez hay más, creo que también la línea entre viajeros y residentes locales como que se hace cada vez más borrosa, porque estos son un tipo de viajeros que vienen y se quedan por mucho tiempo. Aquí en el Coliving yo tengo una persona que está con nosotros hace un año. O sea, es una residente de Barcelona, está con nosotros hace un año, ¿no? Y gente que se queda 3 meses, 4 meses. Entonces, es un perfil totalmente diferente y creo que cambia bastante el panorama para los alojamientos en un destino. Tienes toda la razón y además, como bien dices, es cubrir una necesidad. Creo que el co-living va mucho más allá
de solo esa oferta, como bien decías, de alojamiento o de bed and breakfast, busca generar, ahora hablaremos, ¿no? Pero comunidad, y creo que ahí es una de de los factores clave y del atractivo que tienen los co-living. Pero claro, si al final lo que buscamos es y generar comunidad, necesitamos, pues bueno, poder conectar esas comunidades con los alojamientos. Y al final, cuando viajas en ese formato, quieres saber, por un lado, cuando viajo a Barcelona, a Valencia o me voy a Berlín, qué co-livings tengo y además esa pauta de saber un poco, pues, qué actividades se hacen, pues un poco esa parte de social proof, ¿no? De, oye, y la gente que ya ha estado, que pueden ser amigos míos, que puedo traquear incluso quién ha estado ahí antes o dónde van a ir próximamente, que me puedan recomendar si realmente ese co-living pues merece la pena o podría ser atractivo para mí, incluso el tipo de cliente que se aloja, si es el perfil muy parecido al mío y que me puede ayudar en esa parte también incluso de crecimiento profesional. Y plataformas, que ahora nos contará además Ole, Mapmelon, que si no recuerdo mal se lanzó en noviembre del 22 y bueno, un poco busca unir estos dos mundos, ¿no? Conectar, pero además creo, y ahora nos contarás Sole, de una forma pues bueno, mucho más afinada a la oferta de alojamiento al co-living con ese viajero, llamémosle nómada digital o, bueno, o trabajador que por motivos laborales tiene que desplazarse durante el tiempo de la ciudad. Cuéntanos un poquito cómo surge la idea de Mapmelon y a día de hoy, qué tal estáis trabajando y qué cosas pues, nos podrías contar de esta experiencia de estos meses que lleváis en marcha. Sí, a ver, yo lo primero que me gustaría aclarar es un poco el término de co-living en sí. Nosotros nos centramos solo en co-livings para nómadas, entonces siempre intentamos poner esta coletilla de nomad co-living, porque el problema que hay es que hay mucha desinformación y es un término tan grande que digamos que cuando tú buscas en Google co-living te salen mil cosas. Entonces, el co-living del que estamos hablando nosotros ahora mismo es de nómadas y es donde nosotros en Mapmelon nos enfocamos. Y lo que nos pasó, o sea, nosotros somos viajeros, llevamos, pues yo llevo 2 años y Ramón lleva 3 años viajando de co-living en co-living, y el problema que teníamos era encontrar la información y encontrar co-livings que, digamos, mantuvieran una experiencia similar a los co-livings que teníamos antes, que más o menos mantuvieran las expectativas de lo que nosotros esperábamos, porque hay muchas cosas que se llaman co-livings y en el fondo no lo son. Entonces, lo que yo empecé a hacer fue empezar a seguir cuentas de Instagram de co-livings y entonces yo ya tenía toda esa información ahí. Pero llega un momento en el que tú te paras a pensar y dices, es que si cada nómada tiene que seguir a 20 co-livings diferentes para ver si hacen actividades, cuándo las hacen, qué tipo de comunidad tienen y demás, es un poco complejo y al final es duplicidad. Entonces dijimos, vamos a facilitar esto y hacer que la gente tenga toda la información en un único sitio y pueda saber las experiencias de los demás, los intereses que tiene la gente que va allí y demás. Y así fue un poco como surgió todo lo de mover Mapmelon a co-livings, porque en un principio estaba enfocado a otra cosa. Genial, muchas gracias, Sole, y sobre todo por esa aclaración que, como bien dices, muchas veces el concepto, el término puede ser entendido como mucho más amplio y en vuestro caso habéis puesto foco muy claramente en la parte de nómadas digitales. Carlos, en tu caso, y bueno, representando también a Coliving, que creo que es uno de los operadores a nivel mundial más grande de colivings, vosotros sí que he visto que tenéis bajo esa marca paraguas, vamos a decirlo así, Coliving, pues muchas submarcas que más cada una de ellas van incluso pues enfocadas, destinadas a diferentes varias personas, incluso, pues bueno, desde pues bueno, esos nómadas digitales, como bien comentábamos, hasta gente gamers o gente que viaja por motivos de deporte, bueno, pues durante un tiempo pues deciden entrar en una ciudad quizás y adaptáis o se adapta ese producto concreto, además ese, por ejemplo, el que es de deporte, si no recuerdo mal, además hay una especie, bueno, de colaboración, de marca, de co-branding con la liga y con la NBA además. Entonces, bueno, soléis reunir en función de cada buyer persona, pues cae a un tipo u otro en función un poco de sus necesidades. ¿Qué tal funciona todo eso y, bueno, cuál es vuestra experiencia a día de hoy? Sí, gracias, Dani. Lo que tú has resumido efectivamente ese es un poco el modelo que lleva trabajando con Living más de 12, 14 años más o menos en el mercado. Un poco también siguiendo la línea de lo que dice Sole y Gianfranco, nosotros también un poco nos abrimos un poco más al concepto de co-living a niveles de espacios inmobiliarios
que obviamente tienen una calidad óptima, alta, que permiten una convivencia entre mismos usuarios, mismos huéspedes, con las mismas necesidades, y conllevando una alta calidad en tecnología y el concepto, sin duda, lo que tú bien lo dices, y para mí es casi la palabra primordial, el concepto de comunidad. Entonces, como tú bien dices, nosotros lo que hemos tenido con el correr del tiempo, hemos ido adaptando espacios físicos, edificios estratégicos a tipologías de huéspedes. Como tú bien dicho, hay temas de deporte, de nómadas digitales, de estudiantes. Entonces, dentro de la ciudad donde estamos ubicados, tenemos ciertas posiciones donde, por ejemplo, en Madrid hay un cierto edificio donde lo tenemos realmente destinados a una especie de un co-living, de un co-liver quizás más joven, que quizás otro perfil que puede ser un poco un ingreso medio más alto, o otra necesidad que lo derivamos quizás al barrio Salamanca y no a otro barrio que está más cercano a la universidad. Entonces, un poco vamos segmentando desde ya cuando nos llegan incluso las on request, porque nos llegan muchas peticiones on request, y de alguna forma, y como vemos que esta demanda sigue creciendo y hay espacio para todo, nos jactamos incluso de ir filtrando y diciendo, bueno, este perfil que me está pidiendo alojamiento, hacia dónde lo derivo, hacia dónde se puede sentir más cómodo, y de alguna forma hacemos una especie de revisión de sus redes sociales, de una entrevista con su familia, si son jóvenes, y si son adultos, un poco las necesidades para ir encajando para que esa persona cuando llegue se sienta ya de entrada que el espacio le pertenece o va en mucha razón con él. Temas de deporte, lo que un poco lo que hablamos. Entonces, un poco lo que yo veo en el mercado, estamos viendo es que espacio hay para todos para seguir creciendo. Como tú bien decías, este mercado es muy, muy creciente. Después, cuando hablemos de revenue, les comentaré también que he visto yo de algunas plataformas que en la vida quizás hubieras pensado que se meten a esta área y se están metiendo. Así la verdad que sí, que es un mundo que efectivamente crece y sobre todo en España, en Portugal, atrae muchísimo a demanda europea porque efectivamente tenemos esa buena calidad de clima que obviamente te permite un buen vivir en Barcelona, en Madrid, en Cádiz, en Sevilla, entonces de alguna forma eso también atrae bastante. Totalmente de acuerdo. Os leo una cita de Pieter Liebels, que es fundador de la plataforma Nomadlease, una de las plataformas referentes en la búsqueda de destinos para nómadas digitales, y dice algo así que en 2035 habrá más de 1 billón de viajeros que combinarán trabajo y ocio en sus viajes, ¿no? Y esto, pues, como bien decís ahora, aquí hay un potencial tremendo y enorme. Y yo me pregunto, Gianfranco, en vuestro caso, pues hubo esa reconversión, aprovechando un espacio ya existente, pero entiendo que esto para el mundo hotelero e incluso para el mundo de las inmobiliarias es un negocio atractivo. Y no sé si estáis explorando o ya lo tenéis en marcha quizás, pues bueno, buscar nuevas viviendas, nuevos espacios en la ciudad. Tenéis, recuerdo con Suite Accommodations, alojamientos en Barcelona y en Sevilla, nuevos emplazamientos donde, bueno, pues poder seguir potenciando este tipo de alojamiento. Sí, la verdad es que sí, es un modelo de negocio bastante atractivo. Quizás, a ver, hay que hacer un balance, quizás no sea tan rentable como un hostel, este mismo espacio, pero los costes son menos, el trabajo, la calidad, o sea, la calidad del trabajo, la calidad de comunidad que se crea aquí, o sea, tengo historias de la comunidad del co-living de estos últimos 3 años que me enorgullece contar. Y de los 6, 7 anteriores como hostel, tengo historias, pero que son más bien chistosas o a veces hasta de nervios, ¿no? Porque en un hostel pasan cosas un poco más raras. La tranquilidad como gestor y operador en un co-living es otra. También por eso quizás es más atractivo para mí. Pero si vemos solo términos económicos, por ahí hay gente que preferirá explotarlo 100% turístico. Eso es un balance. Nosotros en estos 3 años ya hemos crecido con otra propiedad, aquí muy cerca, 2 calles, porque aquí tenemos dormitorios compartidos y nuestro propio público nos pedía dormitorios privados y por lo tanto escogimos un espacio muy cerca para poder lograr este sentido de pertenencia de comunidad, para que no sea tan
no estén separados entre ellos y para que nuestra gestión sea más fácil también. Y tenemos los dormitorios privados en una propiedad y los compartidos en otra propiedad. Y también, por ejemplo, nosotros estamos en Sevilla con el modelo turístico, pero creo que es muy importante identificar bien el destino. No sé si todos los destinos de momento atraen a este público objetivo, el nómada digital o el trabajador remoto. Quizás a los que mezclan vacaciones con ocio, sí, pero eso al fin y al cabo no dejan de ser vacaciones y estancias cortas. Si buscamos estancias más largas, no sé si todos los destinos actualmente atraen ese público objetivo. Nosotros cuando hicimos nuestro estudio para ver si nuestro hostel en Sevilla lo tratábamos de hacer un mix, ¿no? Por ejemplo, en ese momento, por lo menos fue hace un año, no veíamos tanto interés de ese público en Sevilla. Barcelona como destino está haciendo mucho trabajo para atraer este público objetivo, y también creo que España en general, ahora que hace un par de meses creo que ya está en activa la visa de nómada digital, también va a ganar mucho terreno atrayendo a más nómadas digitales a todo el territorio español. Pero creo que hay que hacer un estudio previo para entender bien si el destino atrae a ese tipo de viajeros. Totalmente de acuerdo. Y yo, además, me preguntaba estos días y creo que, bueno, en el pequeño chat interno que tenemos, bueno, previo al episodio, os había dejado algún comentario, porque también había leído y, bueno, ahí un poco, pues, esa mirada, lo que se llama, no sé si bien o mal, pero esa España, pues, despoblada o, bueno, esa España interior quizás que, bueno, va perdiendo habitantes y, bueno, hay entornos que, bueno, van dejando de tener cierta asistencia que en la provincia de León, si no recuerdo mal, pues habían hecho algún tipo de iniciativa para, bueno, evidentemente, pues en pequeños pueblos, dotándolos, evidentemente, pues de tecnología, internet, por supuesto, pero para intentar un poquito, aprovechando estos nómadas digitales, esta gente que, bueno, puede trabajar de forma remota, que tiene esa libertad, el poder dar una cierta continuidad de población a estos territorios y también un poco de vida, ¿no? Quedaban un poquito, pues, dejados de la mano de Dios y bueno, los propios alcaldes, los propios, bueno, pues diputaciones colaboraban estrechamente para intentar generar ese clima también e intentar replicarlo. Pero como bien decís, al final se requiere una mínima infraestructura y si ya es costoso o no es fácil en grandes ciudades, en pequeños entornos rurales lo complica todo mucho más. Sole, en vuestro caso, al final, como plataforma que une, por un lado, a propiedades y por otro lado, pues a nómadas digitales, a gente que viaja, un poquito, cuéntanos a nivel de las propiedades, por ejemplo, algunos consejos, porque al final posicionarse en un vertical o en una aplicación para pues, ser destacado, para captar la atención de, pues bueno, se trata un poco de tener una cierta continuidad, una preocupación por cuidar las descripciones, unas fotografías de buena resolución, pues no sé, el que pueda subir contenido que pueda ser atractivo para cuando la gente visita pues pueda sentirse seducida por ese co-living en una ciudad, en un destino concreto, actividades que puedan hacer, tanto dentro del propio co-living, que eso me parece interesante, pero también estas que se realizan un poco fuera del co-living, ¿no? Un poco para buscar esa relación necesaria con el destino, con la plaza, un poco la parte esa, ¿no? De comunidad, crecimiento y sostenibilidad, oye, pues de impactar en positivo en el territorio, descubrir su encanto, hacer una clase, a lo mejor de cocina típica tradicional del destino. Es decir, un poquito vosotros, desde vuestro punto de vista, para aquellos co-livings que se adhieren a vuestra plataforma y que quieren darse a conocer y que, por supuesto, quieren crecer y ganar, pues, adeptos, ¿qué recomendaciones les hacéis? Nosotros tenemos como unos requisitos para poder ser un co-living, para intentar organizar un poco el término. Entonces, en principio sería que tengan descuentos para estancias largas, porque al final tú lo que buscas es gente que se quede largo plazo, que tengas una zona de trabajo dedicada a trabajar, ya sea dentro de las habitaciones o en salas comunes, y obviamente una buena conexión a internet, y luego tener actividades. Al final, no es, o sea, yo diría, ya esto es a nivel un poco más personal, que la localización es, digamos, más secundaria. La gente va allí por la comunidad y yo he visto mucha gente moverse de un coliving a otro en lugar de, o sea, decir, yo voy a este coliving, no voy a Francia. Y yo voy aquí porque un amigo mío ha ido y me ha contado que es muy,
tiene una comunidad muy fuerte y demás. Entonces, yo diría que si tú estás planteándote montar un coliving, lo primero que tienes que tener claro es que necesitas una dedicación, necesitas estar allí, sobre todo al principio, y organizar y ir un poco detrás de la gente. Hay algunos colivings que dicen, voy a hacer actividades, pero dejan que sea el guest el que busque el que organice la actividad. Y al final eso es, o sea, tú al final pagas un coliving para quitarte eso de la cabeza, digamos. Entonces, cenas o comidas familiares una vez por semana ayudan un montón a hablar. A la gente al final le encanta hablar mientras come. Entonces es una forma muy fácil de interactuar con otros. Y luego también todo lo que sean, la gente le encanta hacer senderismo por el campo, es también muy enfocada a la naturaleza. Yo sí que cuando escuché sobre CoImpact, hablé con Eloisa, me sorprendió un poco porque digamos que no solemos ver tantos colivings o buenos colivings que estén en ciudades grandes. Normalmente suelen ser más rurales o estar en pueblos, digamos, un poco más lejos, porque primero es más barato conseguir una casa allí, por lo cual la rentabilidad no tiene que ser tan alta o tan exigente como sería en Barcelona o en Madrid, y a la vez porque digamos que estás más cerca de la naturaleza, que es una forma más fácil, digamos, de hacer actividades que estando en el medio de la ciudad. Entonces, el foco principal es la comunidad, las actividades y el Internet. Totalmente. Y además, otro factor clave que bien has comentado, es decir, y la presencia de que haya una persona in-house, ¿no? Del equipo, un poco pues liderando que pasen esas cosas, que sucedan cosas, conectando, animando, motivando, es decir, que sea esa figura que de alguna manera lo engloba todo para que, bueno, pues arrastre también a la gente y pasen esas cosas que decís fantásticas, ¿no? Que no sea la gente por propia iniciativa, que a veces cuesta, sino que sobre todo incluso cuando llega alguien nuevo, ¿no? A la comunidad, al grupo, pues hacerle un poquito esa introducción, el ayudarle, el acompasarle para que se vaya integrando y vaya conociendo las dinámicas que hay y a partir de aquí pues pueda sumar al grupo y aportar, pues bueno, seguro que muchísimos conocimientos. Carlos, al final, pues lo decía Gianfranco, Barcelona, Madrid, pues bueno, sí que es algo interesante y que bueno, ya hay propiedades que empiezan a interesarse también, probablemente en inmobiliarias. El tema, pues bueno, con gestores. Entiendo que esto al final puedes optar por hablar con una propiedad y, bueno, ir a, digamos, a una colaboración, ambas partes. Vosotros aportáis el know-how, el conocimiento de muchos años, de tener ya muy trazado a vuestro cliente, los perfiles, dónde encajar en función de la tipología de alojamiento, en cuál de ellos puede ser el más favorable, o podéis ir a, no sé, entiendo ya un formato de arrendamiento, donde el propietario se despreocupa, vosotros pagáis un alquiler del edificio y eso lo reconvertís a coliving para vuestro cliente. ¿Veis, os llegan peticiones a la oficina de gente, de propietarios, de inmobiliarias interesadas? Porque a veces yo recuerdo, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza en un proyecto que estuve, es verdad, hace ya muchos años, en el cual el propietario inicialmente las viviendas las tenía pensadas para segunda residencia, prácticamente ya para entregar llaves, es decir, estaba todo acabado, eran 85 viviendas pensadas, eran 90, 120 metros cuadrados, y vino la crisis anterior, la de 2009, les pilló, pues bueno, a pie cambiado, y bueno, intentaron como última solución convertir aquello en apartamentos turísticos, ¿no? Y bueno, fue una reconversión que tuvo cierto sentido. Es verdad que al final el proyecto no acabó bien porque, bueno, porque habían otras... La mochila era muy pesada, ciertamente, y eso, pues, por mucho cariño e ilusión no salía adelante. Pero sí que a veces, a lo mejor, no sé, Carlos, llegan o promotores o gente que dice, oye, esto en lugar de reconvertirlo a... Oye, este formato me gusta, me parece atractivo, me gustaría que esto se convirtiera en un coliving. ¿Os pasan estas cosas? Sí, la verdad que con el correr de los últimos años ha pasado muchísimo. O sea, hay mucho inversionista extranjero, sobre todo, queriendo invertir, reconvertir ciertos edificios que en un principio quizás estaban pensados a niveles turísticos, a niveles de hoteles, a niveles de inmobiliaria normal y tradicional, pero han visto efectivamente que hay un punto de crecimiento bastante grande, como lo hemos dicho hasta aquí, tanto de mercado y necesidades. Por tanto, sí que están interesados y nos llegan bastantes peticiones o bien de cedernos edificios o bien de coliderar proyectos, por ejemplo, Masabi, que salió en la prensa hace un par de meses atrás, donde se ha metido muchísimo dinero para hacer el coliving más grande casi al lado de la Plaza Mayor, que obviamente entenderán ustedes que es activo
es bastante altillo y bastante caro. El tema aquí en cuestión es que, y volvemos un poco a la data, al análisis, que es muy importante, que sin duda que te llegan muchos edificios, pero obviamente hay que analizar muy bien, y lo que hemos hablado aquí, que es claramente la clave, que no cualquier edificio, no cualquier zona, no cualquier ciudad sirve para un tipo de negocio. Nosotros, por ejemplo, en la comunidad en Reunión Más tenemos un proyecto, Dani, no sé si te acuerdas, La Cocotera, que hemos visto que es un colegio también pequeñito, lo que está en Tarifas, creo recordar, y donde mencionaban que efectivamente funciona bien, pero al ser tan estacional es bastante complicado levantar el ingreso y hacerlo anual, porque efectivamente en los periodos valle no va nadie. Entonces, ¿cómo haces rentable un proyecto a largo plazo, en 5 años, en 10 años? Nuestra experiencia lo que nos dice es, hay que hacer mucho número, hay que efectivamente ver la estacionalidad, ver qué tipo de mercado te puede llegar, qué tipo de mercado híbrido puedes hacer, una parte estudiantil, en cierto periodo del año, en cuando ya van de vacaciones, reconvertirlo quizás por meses a un turístico por meses. Entonces, todas esas variables, que hay muchísimas, la idea es siempre ponerlo, obviamente, hacer un análisis, hacer una proyección y ver si es rentable. Te digo, no cualquier edificio, cualquier zona sirve. Nosotros nos ha ido muy bien en unos proyectos y nos ha ido bastante mal en otros. Y obviamente la idea es aprender esos proyectos que nos ha ido mal para decir, oye, aquí quizás nuestras proyecciones estuvieron mal, lo que pensamos no fue así. Obviamente eso nos hace tener experiencia para seguir avanzando. Y obviamente muchos inversionistas vienen y dicen, oye, se acercan porque efectivamente este bagaje, experiencia, poco nos da esa línea de decir, vale, aquí puede ser un buen negocio o mal negocio, por nuestro olfato y obviamente por todo el tema de análisis que hay detrás. Totalmente de acuerdo. Así es. No todos los emplazamientos valen, como también pasa en el sector hotelero, no todos los hoteles quizás se pueden enfocar seguro de la misma manera y cada uno en función de sus características, su ubicación y otras muchas cosas, pues bueno, definir un poquito el target a que nos dirigimos y ver también un poco las proyecciones, si la rentabilidad, cuándo llegará y de qué manera, ¿no? Sí es verdad y he ido viendo que, bueno, además en pandemia, si no recuerdo mal, Gianfranco, y tú que además estás también en la parte, como bien decías, de alojamiento, am, bueno, que cadenas hoteleras y hoteles han visto también una oportunidad. Al final, quizás la de plantearse incluso un negocio híbrido, como tú bien comentabas, ¿no? Pues en tu caso, un hostel que pasa a convertirse en un co-living, ahora pues en colaboración pues con otro socio, pues tenéis apartamentos también que destináis a esta actividad, pero yo recuerdo, creo que fue Silken, que era que creó una línea muy específica para el tema de co-livings durante la pandemia, para gente para estancias largas. Y luego creo recordar que por ahí alguna plataforma, creo que es Co-Living Hotels, que bueno, que aúna, pues bueno, marcas como Silken, Vinci, Roommate, Casual Hoteles, por ejemplo. Es decir, que el hotelero también se ha dado cuenta que hay una oportunidad y que para algunos hoteles, oye, pues al final una larga estancia de un cliente que además le puedes ofrecer valor en cuanto pues, a servicios, ¿no? Que ya dispone el hotel, no solo en restauración, incluso en el alquiler de salas, utilizar la lavandería quizás, beneficiarse a lo mejor de descuentos en transporte público o, bueno, utilizar alguna otra, pues bueno, alguna otra amenity que pueda tener el hotel y ponerse a disposición, el gimnasio, por ejemplo. Es decir, creo que también se ha visto por ahí una oportunidad interesante y creo que algunos ya la están empezando a explotar de manera decidida. Sí, durante la pandemia es verdad que muchos hoteles y alojamientos pusieron el cartel de co-living, lo cual aquí yo quizás me alineo un poco más con lo que dice Sole en el hecho de que no todo vale. Hay muchos espacios también que son básicamente los pisos compartidos de toda la vida y que se venden como co-living, ¿no? Y en cuanto a hoteles, si bien es un mercado que puede ser muy interesante explorar, yo creo que lo que tienen que hacer sí o sí es ponerle esfuerzo en el hecho de gestionar la comunidad, que es un poco lo que venimos repitiendo, ¿no? Comunidad, convivencia, están estas aplicaciones como MapMelon que hacen un matching, ¿no? De que los huéspedes o los colivers más o menos entienden qué tipo de gente va a este espacio, qué tipo de actividades se hacen, etcétera, para ver si encaja, si es lo que buscan. Y creo que ahí los hoteles, de momento, no los veo haciendo ese tipo de trabajo.
o no sé si dedicarán un equipo, o sea, si un hotel quiere tener un espacio de co-living integrado en su infraestructura, para mí tendrían que dedicar un equipo específico para la comunidad. Para nosotros, el pilar, eh, la persona o las personas, en este caso, en mi equipo, más importantes en el co-living son los de Guest Experience o los que gestionan la comunidad. Son los que hacen que la gente se sienta a gusto. Los co-livers buscan algo más que una habitación o un espacio. Lo primero que me preguntan o nos preguntan casi siempre es qué tipo de personas están hospedando ahí, qué suelen hacer. Es lo que la gente quiere saber, quiere conectar con personas y creo que a veces en los hoteles eso falta. A menos que hagan un trabajo consciente para hacer que eso suceda, que obviamente pueden, ¿no? Tienen los espacios comunes para hacerlo y seguro que podrían hacer algo muy interesante. Sole, antes hemos hablado de cómo, pues bueno, un poco los requisitos o qué se les pide a los alojamientos, a los colivings que quieren estar en Mount y ahora un poquito preguntarte bueno, por en este caso, por estos nómadas digitales, por la gente que está en vuestra plataforma, un poco cómo los movéis, cómo los motiváis, qué hacéis un poquito para mantener esa comunidad activa en Mount qué ventajas quizás tienen, ¿no? Por el hecho de, pues, estar registrados en vuestra plataforma, si tienen acceso a, pues, a ciertas ventajas exclusivas, no lo sé, si hacéis o organizáis actos muy concretos o cosas puntuales en algunas ciudades o plazas, a lo mejor en algún momento, con, no solo, incluso a lo mejor, desconociendo de la mano de colivings, ¿no? Locales, con nómadas digitales, es decir, un poco lo que venimos diciendo y es el mantra que se repite, ¿no? Este punto clave que tienen los colivings, que es la comunidad, es decir, que haya una comunidad unida, que les una, pues seguramente parte de lo que hacen, es decir, el trabajo, que haya crecimiento y bueno, esa concienciación social, ¿no? Y ese impacto que tienen en el territorio. ¿Cómo lo hacéis vosotros, Sole, con vuestra comunidad? Sí, para nosotros ahora mismo nos estamos centrando mucho en la comunidad a nivel digital, virtual. Todavía no estamos haciendo eventos o quedadas. Sí que hay alguna cosa más esporádica, digamos. Ahora, por ejemplo, nos vamos a ir a Suiza y van a venir 4 usuarios al coliving al que vamos a ir nosotros, pero es un poco porque lo vamos comentando nosotros como usuarios, digamos, más que como cosa de Macmillan, digamos. Pero sí que lo que es dentro de la plataforma tenemos experiencias y tenemos preguntas, que eso al final es lo que más mueve a la gente. La gente en la plataforma puede crear un post como si fuera en Reddit, por ejemplo, pero en vez de poner un subreddit, lo que haces es poner un coliving. Entonces, cuando tú vas a la página del coliving, tienes todas las experiencias de ese coliving y todas las preguntas ya respondidas por otros usuarios. Entonces, nosotros lo que intentamos mucho es que la gente se ayude la una a la otra a través de preguntas y respuestas. Por ejemplo, pues manualmente yo si veo que hay alguien que pregunta algo sobre Barcelona, pues etiqueto a Gianfranco. Si veo que alguien pregunta algo sobre Tenerife, pues etiqueto a alguien que yo sé que ha estado mucho tiempo en Tenerife, para intentar también mover un poco a la gente para que ayude unos a otros. Todo esto a nivel dentro de la plataforma. Luego, aparte, tenemos un grupo de Slack, una comunidad de Slack que empezó siendo un grupo para nosotros resolver bugs y recoger feedback sobre la plataforma y al final se ha convertido en un punto de encuentro para muchos dueños de colivings que están montando colivings y también quieren compartir información, porque al final una cosa que nos han comentado es que es muy difícil encontrar estos hosts de calidad, gente que se involucre con el trabajo y que se encargue de mantener la comunidad activa. Y entonces van comentándose entre ellos, pues esta persona ha estado trabajando aquí, pero ahora se quiere ir a otro sitio, porque también los hosts al final son nómadas también. Entonces, digamos que estamos viendo una colaboración afuera de lo que es la plataforma, digamos, en el Slack y demás, que es un camino que también queremos explorar. Nosotros al final lo que buscamos es ayudar a los dueños de los colivings como lo máximo que podamos y en todos los aspectos que podamos. Y si entre ellos se pueden ayudar, pero lo que falta es un canal de comunicación, estamos abiertos para que Macmillan sea ese canal. Más, como bien dices, es fundamental, por un lado, pues bueno, aportando valor a los propietarios, ayudándoles y por otro lado, que la propia comunidad que ya tenéis y que habéis generado, que se pueda ayudar a resolver esas dudas, ¿no? Esa parte del social proof, ¿no? De la prueba social de que te prescribe también, que te da confianza, quizás es gente a la que lees y que son amigos tuyos o han coincidido en algún otro coliving y que ves un poquito su itinerario, sus próximas visitas, colivings a los que van a estar, a los que han estado y les puedes preguntar. Y al final también un poco la propia comunidad se refuerza y bueno, pues otorga esa prescripción
que tiene muchísimo más valor a veces que cualquier otro comentario en otras plataformas que ya todos conocemos. Pero Carlos, a nivel de revenue management, a ver, ¿esto cómo lo gestionamos? Porque claro, esto no se mueve tanto, hablamos de largas estancias, que quizás incluso, pues como decía antes Gianfranco, ¿no? Puede ser hasta más de 2 años y bueno, ya se convierte casi en unos residentes en el co-living. Y esto no va de calendarios de ferias ni de partidos de Champions. ¿Y qué tarifas aplicamos aquí? Es decir, ¿cómo calculamos todo esto? Es decir, entiendo, como bien comentabais, que hay una parte que pueden ser habitaciones compartidas y esto tiene un precio. Hay gente que querrá habitaciones privadas, esto tiene otro precio. Pero me pregunto, ¿esto son tarifas lineales? ¿Tienen algún escalado en función de la época del año? Bueno, un poquito qué flexibilidad. No sé si los servicios a lo mejor adicionales que puedan disfrutar, algunos son gratuitos e incluidos, otros son de pago, o pagan un poco más, pero oye, ya lo tienen todo incluido en el precio. ¿Cómo se maneja toda esta estrategia de pricing en el mundo de los co-living? Sí, la verdad que es un mundo nuevo y distinto obviamente al turístico. Yo diría que lo principal o la clave está en apuntar bien en tus proyecciones, porque efectivamente, como bien dices, si cobramos una habitación a 400 euros el mes y más adelante esa ciudad explota en demanda, puede decir quizás la hemos vendido a 400 euros o al revés, quizás la vendo a 800 euros y está vacía y dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer ahora aquí? Porque quizás la demanda ya se movió y está en otros coliving. Entonces que yo diría que lo que hemos hecho, un poco toda esta experiencia de años, está basada en esa segmentación de aplicar una estrategia de precios y revenue a ese co-living de esa ciudad, casi en particular. Porque hay segmentos que son los nómadas digitales que tendrán un tipo de anticipación y de pago distinto a los que son los co-livers que son estudiantes o los que son los deportistas, porque algunos tienen una demanda, una petición que es distinta. Sin duda que también cuando hacemos estrategias de precio, también has mencionado, también bajamos el nivel de un precio base para una habitación X de tantos metros cuadrados, pero la habitación que tiene 10 metros cuadrados más tiene un precio superior porque la cama quizás también es un poco más amplia, porque también tiene una ventana quizás que es más grande. Cada habitación diría que tiene un precio distinto. Eso por un lado. Por otro lado también tema de los servicios extra. Dependiendo de esta segmentación, como te digo, hay ciertos paquetes que ofrecemos con alojamiento más 4 limpiezas semanales o sin limpiezas semanales y un precio más bajito. Y si la persona quiere pagarlo extra, se va cobrando un extra. Entonces, te diría que aquí la base está en uno. Y lo que siempre digo yo, siempre es analizar, tanto en turístico como también en co-living, es hacer un GOPAR, una rentabilidad muy correcta por cada habitación, saber cuánto te cuesta cada habitación de cada edificio y de ahí plantear tu estrategia de precios que te rentabilice esa habitación por todo el año. Asumir que hay ciertos meses que quizás vas a tener baja demanda, por lo que fuese, pero cuando tú haces un análisis anual y te sale que la habitación X es rentable en un 3, 4, un 10, un 15%, ya un poco empiezas a hacer que el edificio entero sea rentable. Y para los siguientes años un poco vas ajustando tu pricing en función de esa rentabilidad. O bien ajustando los costes, bajando un poquito más, poniendo placas solares para reducir temas de costes de suministro, por ejemplo, o ajustando bien en estrategias de precios también, o como te anticipé, eligiendo bien qué canales de venta te pueden atraer un huésped que pague un poco más, pero que te cobre una comisión extra. Les comento, y quizás sabrán, pero ya un poco como anécdota, o que viene a reafirmar lo que hemos aquí hablado, que efectivamente este segmento viene creciendo. Conocerán bien Airbnb, que es la plataforma per se de alquiler de habitaciones de apartamento turístico, y que obviamente es turístico 100% de alguna forma. Hemos visto empíricamente, hablado con ellos, y efectivamente están asombrados y se están volcando mucho el caso, de que están viendo un crecimiento bastante fuerte a niveles de media estancia sobre 30 noches, 40 noches, 60 noches. Por tanto, están apostando fuertemente y prontamente nos darán noticias de que harán quizás un segmento especial, Airbnb, a niveles de obviamente ajustando sus comisiones, pero buscando ese nicho que ellos obviamente se dan cuenta que efectivamente está creciendo. Si una plataforma tan potente como Airbnb está viendo con números que este mercado es así, es que créeme que efectivamente el mercado, y quienes nos escuchen, que efectivamente creen que esto va
va hacia arriba. Pues estaremos pendientes, Carlos, de eso que bien comentas. Y bueno, como bien dices, si los grandes empiezan a tomar posiciones, pues bueno, algo se cuece y seguro que es potente. Gianfranco, no sé si en vuestro caso también un poco como Carlos, toda la parte de estrategia de pricing, de revenue en este caso, enfocado por supuesto al profit, ¿no? A la rentabilidad, seguís más o menos esa misma línea. Sí, nosotros nos aseguramos de tener distintos esquemas de pricing según el tiempo de estadía. No somos tan, o sea, nuestro revenue en los modelos turísticos es mucho más activo y movido. En Coliving es un poco más estable, no estamos constantemente cambiando, justamente por el hecho de que, primero, tenemos muchos clientes repetidores, lo cual es un plus importantísimo comparado con el turístico. Y un cliente que estuvo con nosotros, yo que sé, el año pasado, si el precio este año es mucho más alto, no lo va a entender y probablemente también voy a perder esa fidelidad. Y un punto muy importante cuando pensamos en revenue en los co-livings, que para mí también es muy diferente en cuanto al modelo turístico, es la cantidad de reservas directas. Nosotros tenemos un porcentaje de cerca del 80% de reservas directas en el co-living, algo que en nuestro modelo turístico se aproxima a los 20, el 20%, ¿no? Entonces, la diferencia es abismal y con eso, obviamente, estamos cortando un montón de costes de intermediarios. Y yo creo que el público del co-living es mucho más fiel y también por el hecho de que están hospedándose por una estadía más larga, quizás su proceso de compra y decisión es un poco más largo y quieren hablar con el gestor del co-living, quieren hablar con la persona que está metida en la comunidad en ese momento para entender bien qué es lo que está pasando. Y eso para nosotros es una ventaja, porque eso para nosotros se traslada en más reservas directas, lo cual es más ingresos. Y yo creo también que los co-livings que tienen espacios quizás un poco más grandes, como me gustaría tenerlo a mí, espacios comunes, tienen un potencial enorme en el hecho de poder utilizar esos espacios comunes como puntos de unión entre la comunidad local y las personas del co-living, que yo creo que también el viajero del co-living busca mucho eso, busca el contacto con la comunidad local, un contacto más auténtico, más cercano. Y si en mi co-living, por ejemplo, yo tuviese espacios de trabajo de sobra, pues ahí podría mezclar y quizás, o sea, haciéndolo como estilo coworking, alquilar espacios de trabajo para gente de fuera o no, o hacerlo gratis, pero de una manera que le dé más valor añadido a mis clientes. Hay mucho juego con el hecho de que este espacio de co-living sea también un punto de encuentro entre la comunidad emprendedora local y los emprendedores nómadas digitales que se están hospedando con nosotros, y ahí hay más potenciales de generar ingresos también. Además, has dicho algo interesante, Gianfranco, que es esa necesidad de conocer de primera mano el producto, en este caso el co-living, que le lleva a ese cliente a reflexionar mucho más, a querer contactar, a poder saber pues, de forma más directa cómo es esa comunidad, cómo es esa ciudad. Si tenéis al equipo pues bien trabajado, si tenéis ese que es Experience Manager o esa persona que es el enlace, el contacto con esos clientes, esos leads que llegan porque os han visto o porque a través de MapMelon han llegado a vosotros, bueno, pues es ese último empujoncito, ¿no? Para lograr de esas microconversiones a la macroconversión que es la compra y como bien dices, al final ahí hay una venta directa no intermediaria que es muy interesante. Así que sí, estoy de acuerdo contigo en que no todo es precio, aunque tiene que ser rentable, pero llevado a largo plazo es atractivo. Y Sole, en vuestro caso, la rentabilidad de MapMelon o en este caso la línea de negocio, entiendo que para los alojamientos que se inscriben en la plataforma pagan algún tipo de suscripción por hecho de publicitarse a través de MapMelon. Ofrecéis la posibilidad pues de que a través de MapMelon a los, digamos, afiliados, a la gente que ya está logueada, que es parte de vuestra comunidad, descuentos o promociones, un poquito, saber también por dentro cómo trabajáis un poquito a ese propietario que quiere unirse a vuestra plataforma al final y promocionarse y ver un poco también cómo de atractivo puede ser el estar presentes en una plataforma como la vuestra. Nosotros tenemos un modelo de negocio basado en suscripciones para los colivings
Y también tenemos único pago para eventos o co-living pop-ups que se llaman, que son co-livings que solo están un mes en un sitio y después cierran, digamos. Entonces, este es el modelo de negocio que tenemos actualmente. Sí que nos hemos dado cuenta de que al final los usuarios están solicitando, o sea, hemos conocido a mucha gente que dice, a mí me gustaría ir a un co-living, pero es muy caro para lo que yo puedo pagar o lo que yo me puedo permitir. Entonces, estamos intentando promocionar mucho el tema de voluntarios para estar de host en los co-livings y para ayudar. Y también estamos empezando a trabajar para meter descuentos dentro de la plataforma. Todo esto para que los co-livers que, digamos, hayan estado en 2 o 3 co-livings que más o menos tú como owner vas a ver que una persona está en 3 co-livings y dices, vale, esto es una persona que ha encajado con estas comunidades, entonces va a ser fácil que encaje en la mía. Entonces, como intentar premiar un poco el hecho de ya de estar coleccionando co-livings, digamos, y todo eso. Entonces, ese es un poco hacia dónde queremos ir. Estamos trabajando en esto, al final, como has dicho antes, empezamos en noviembre con todo el tema de los co-livings y todo esto es un aprendizaje continuo, es hablar con los owners constantemente y hablar también con lo que quiere la gente, con los nómadas, porque al final nosotros tenemos ciertas suposiciones que a lo mejor no es lo que todo el mundo quiere. Y en base a eso también estamos empezando a trabajar en lo que es un sistema, plantearnos, montar un sistema de booking para que la gente también pueda reservar a través de la plataforma y así intentar dar un poco más de promoción. Lo que hemos visto mucho es que los co-livers van a 6 co-livings, ¿sabes? Es como una ruta. Voy a este, a los meses voy a este otro, luego voy a este otro. ¿Qué pasa? Que hay 2 o 3 rutas diferentes y es muy difícil que la gente descubra co-livings fuera de esa ruta porque te juntas con la misma gente, digamos. Entonces, nosotros lo que queremos hacer con Mamelón es darle más espacio a la gente que no, a los co-livings que no son tan conocidos o que están empezando. Eso es un poco hacia dónde queremos ir. Pues muy interesante, por supuesto, y como bien dices, pues lleváis desde noviembre pues este camino recorrido como en todos, pues es aprendizaje, pero bueno, bueno conocer la plataforma, saber lo que ofrecéis y todas las posibilidades que tenéis y creo que eso es fundamental. Carlos, en tu caso y pensando, pues bueno, que con uno de los operadores más grandes de co-living del mundo en el que estás, Colicin, am, toda la parte de revenue management, ¿te has dado cuenta o crees que falta todavía expertise? Es decir, como bien decía antes Gianfranco, ¿no? La parte más de alojamiento turístico, hotelero, todo es muy dinámico, los cambios de tarifas, el pricing, estás constantemente midiendo pick-ups, mirando forecasts, hay un evento en la ciudad, ahora se viene Bruce Springsteen de golpe y dices, ostras, venga, corriendo a subir, a bajar. Es todo muy bueno, pues eso, muy dinámico y quizás el co-living lleva a otro ritmo, no exento de trabajar a unos precios base y luego puedas ir metiendo el suplemento, pero ¿crees que todavía faltan especialistas o falta un poco más de una mirada más profesional dentro del mundo de los co-livings para las estrategias de precios? Sin duda que efectivamente es un mercado que es muy novato. Sin duda que cuando en un sistema, en hoteles, aerolíneas, restaurantes, cine, cuando tienes más demanda que oferta, tienes que saber lidiar bien con el precio, poner un precio correcto para que efectivamente no te quede el sold out o esa cosa de decir, ¿por qué no le cobré antes? O ¿por qué, como decía Gianfranco, ese huésped que te es repetitivo y todos los meses te paga X cantidad, es que si le cobro más se me puede ir? Entonces, vale, vencer ese miedo porque tú tienes otro huésped que te va a pagar esa diferencia y quizás rompe lo que tenías de comunidad, pero creas una nueva. Todo esto es un tema de meter más herramientas, analítica, queda mucho recorrido sin duda y sobre todo, por ejemplo, el tema de forecasting, que para mí es fundamental. Yo hago forecasting con mi amigo Excel. Claro, efectivamente me puedo equivocar yo o tengo cierta data que es la que manejo, pero quizás hay más data que es más grande y que manejo un número de proyecciones más grandes que las que manejo yo. Y eso no las tengo yo. Y efectivamente, si fuese más afinado en mis números, sin duda que haría un mejor revenue. Entonces, queda bastante recorrido. Invito a los que están escuchando, a los jóvenes que están recién avanzando en su primer paso de revenue management, que miren con cariño a este sector, que efectivamente, como hemos dicho aquí, 3 profesionales hemos dicho que el mercado va creciendo, va bastante fuerte y se va a abrir un nicho especial. Hay muchos interesados en mobiliarios, en botas, en los mismos huéspedes están interesados en este modelo. Así que efectivamente que le den cariño, que lo miren y obviamente ojalá y también hacemos un llamamiento a las escuelas de negocio y que den también cabida a un espacio de que entre todos los profesionales teóricos abramos ese camino de una teoría nueva, entre comillas, o especial de revenue management para co-living para media estancia, porque como te digo,
en la corta estancia está bastante ya bien trabajado, con precios dinámicos, etcétera, etcétera. Pero como te habían dicho, cuando tú tienes una proyección al próximo mes, el próximo enero, el próximo febrero, que va a ser muy, muy pullante ese evento en la semana, quizás efectivamente en vez de cobrar un precio fijo por toda la estancia de ese huésped, deberías cobrar precios por el mes de enero tanto, febrero tanto, y así obviamente mensualizar el precio, que obviamente después cuando pague el huésped paga un precio en promedio, obviamente que venga una especie de dinamismo mensual detrás de ese precio. Debería ser así, obviamente, pero nos queda mucho por recorrer para llegar a poner ese precio perfecto, ese precio correcto. Pues si hay entre la audiencia, entre nuestros videopodcasters, alguien que tiene un co-living y está empezando, y en la parte, pues eso, de estrategia de pricing, de revenue management, distribución, pues no lo tiene muy claro o anda perdido, Revenue Nomads Agency tiene un equipo potente en la parte de revenue, de marketing y distribución que te puede ayudar, te puede asesorar y a poner las bases, los cimientos para, a partir de ahí, lanzar una estrategia lógica y que te permita, pues bueno, llevar tu co-living un paso adelante o dos más y que te puedas preocupar, pues de atender a los co-livers, a atender a la gente que tienes alojada, a generar comunidad y dejar que la parte de pricing y estrategia, pues desde Agency te podamos ayudar. Pues por ir acabando, Gianfranco, pues si tenemos a alguien entre la audiencia que dice, quiero alojarme en Compact Co-Living en Barcelona o me gustaría asociarme con Gianfranco, porque fíjate, tengo un grupo de viviendas aquí, pues no sé, en Valencia, que creo que encajaría mucho con lo que ha dicho Gianfranco, o resuena. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar, Gianfranco? Yo creo que la red más rápida para encontrarme es LinkedIn y me pueden buscar como Gianfranco Mercado. Me escriben un mensaje privado y feliz de ayudarles. Muchísimas gracias, Gianfranco. Sole, un propietario, alguien que es un nómada digital, acaba de descubrir MapMelon. Oye, ¿dónde me puedo apuntar? ¿Cómo puedo saber más de MapMelon? ¿Cómo me puedo unirme a esta comunidad que resuena a mí, que me gusta y que creo que puede ayudarme muy mucho en mis viajes, en mis futuros viajes como nómada digital? ¿Dónde nos pueden encontrar? Pues podéis mandarnos un email a info@mapmelon.com o hablarnos por Instagram a mapmelon_app y yo personalmente contesto todo, así que me enteraré tarde o temprano. Fenomenal. Y Carlos, lo mismo, si alguien, pues oye, gamers, alguien que pues viaja por motivos deportivos, bueno, oye, ¿cómo pueden contactar con Colive In y, bueno, y ponerse a vuestra disposición? Sí, en nuestra página web, ahí están los formularios para inscripción. Por temas de ayudas de revenue, estrategia, me pueden contactar directamente a mí en LinkedIn o por email carlos@colivin o sin duda, contáctanos a través de nuestra querida gran agencia Revenue Nomad Agency, que obviamente encantado le vamos a ayudar a mejorar y a llevar su proyecto hacia el éxito. Pues muchísimas gracias a los tres. La verdad que a mí me ha ayudado, me ha quedado meridianamente claro el concepto co-living y todas las posibilidades que tiene y espero que a todos nuestros videopodcasters también, a quien les agradecemos una semana más que nos hayan acompañado en otro episodio de Dosis Semanal Revenue Management. Recordar de compartirlo, de hacérselo llegar a aquellas personas que penséis que pueden serles de utilidad, dejarnos alguna reseña en Spotify, en iTunes, no porque nos creamos mejores, pero oye, sí que es verdad que puede ayudar a que estas plataformas entiendan que el contenido que tenemos es relevante y puedan hacerla llegar a otra, mucha más gente interesada. Y como decimos todas las semanas, os esperamos la próxima con más dosis semanal y seguramente con algún episodio que os va a encantar. Recordad, no faltéis a la cita aunque sea julio porque estamos aquí al pie del mostrador. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos.